de Miguel Ángel Rodríguez, pues no lo sabemos. Pero si hay alguien que se pueda adelantar a las conclusiones que escucharemos mañana, ese es nuestro invitado de hoy. Un prestigioso experto en la materia. Buenas noches, Baltasar Garzón, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿qué le ha parecido la declaración de García Ortiz y su decisión de no contestar a las acusaciones? ¿Es por timidez, por estrategia? ¿Por qué hace eso? No, es pura coherencia porque ya en la instrucción lo hizo así. Decidió no contestar a quienes, desde luego, no iban buscando la verdad. Y no lo buscaban al comienzo y no lo han buscado en el juicio oral. Lo ha dicho muy bien cuando ha afirmado que han sido desleales, refiriéndose específicamente a la acusación particular de González Amador. Ajá. Entonces, es lo lógico porque hay elementos suficientes que demuestran que esas acusaciones no se han ajustado ni siquiera a una coherencia procesal necesaria. Buenas noches, señor Garzón. Lo veíamos ahora, los peritos de la UCO hoy se han reiterado en sus informes el borrado del móvil, la preeminencia de García Ortiz en la Fiscalía. ¿Cuánto peso pueden tener estos informes en la decisión que adopte el tribunal? Eso de la preeminencia es un engendro que se han inventado los miembros de la UCO, porque se lo sacaron de la manga, decidieron que el papel preeminente, ¿cómo no va a tener papel preeminente si es el fiscal general del Estado? A mí me hubiese gustado saber si ellos son expertos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el artículo 25, donde se establece la obligación de los fiscales de dar cuenta, etc. Es decir, el informe pericial, que no está el informe pericial, porque quienes lo hacen ni siquiera son expertos en ese tipo de pericia, pertenecen a la unidad de delitos económicos y no tiene nada que ver con los temas informáticos y demás. Hacen un resumen y de ahí hacen unas valoraciones, suposiciones, inferencias, afirmaciones que no tienen una base objetiva y, por tanto, lo que hacen es sustituir el criterio del instructor primero y del tribunal después. La valoración, y eso es la jurisprudencia, es unánime, le corresponde, la valoración de la prueba le corresponde al juzgador, no a los peritos ni a los testigos. Lo que tienen que hacer es relatar esos hechos, emitir ese informe y la valoración de él. Y lo que hemos visto en el día de hoy es una serie de afirmaciones incoherentes, sin sustrato fáctico suficiente, que demuestran la inconsistencia de toda la investigación. Y además, me gustaría decir que en el caso del registro a la Fiscalía General del Estado, que no olvidemos que es el fiscal general del Estado en la sexta autoridad de España en ejercicio, no estuvo el juez de instrucción. Si el juez de instrucción del Supremo hubiese estado, hubiese ido diciendo esto sí, esto no, y no tendríamos que haber asistido a esa afirmación de que no se pueden expurgar los correos, sino que hay que copiarlo todo 8 meses para luego volver a una semana y luego sacar lo que interesa, que ha sido nada. Esa es bueno, la y cuestión. también, como dice, algo de pericia parece que me falta porque yo no lo había oído, pero cuando le dicen que por qué de los 500 o los que fueran personas que podían acceder, ¿por qué solo el fiscal general? Y dicen, bueno, es que nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. ¿Tiene algo que ver lo de que sean 500 los que acceden con una investigación prospectiva? Bueno, yo creo que la respuesta que ha habido en la sala es la más evidente, ¿no? Porque bueno, sí. a estas alturas decir que no ha habido una investigación prospectiva, aunque quizás lleven razón, ha habido una investigación predeterminada. Es decir, desde el comienzo se ha elegido quién era el objetivo y no se ha abierto la mano como hubiese sido lo lógico. Sí, en sí. una investigación, en una instrucción, el juez instructor tiene que dar instrucciones concretas a los funcionarios de investigación y tiene que marcar cuál es el espacio que se tiene que investigar, los elementos que se tienen que aportar. Eso no ha existido aquí, por tanto ha sido un desarrollo absolutamente prospectivo a ver qué salía. Y si se cerraba una vía, se abría otra, que parece ser que está muy al uso en estos tiempos en algunas instrucciones judiciales. Pero, insisto, a mí me gustaría haber visto en esa prueba pericial
así llamada, aunque yo tengo mis dudas de que lo sea, algo consistente. En vez de dudas, de decir que no sabía, de decir que había muchos, que no se puede investigar a 500 personas. Mire, si no se puede investigar a 500 personas, ¿por qué va a ir contra un inocente que no tiene elementos en contra de él? Sí, sí. Pues igual iba con chaleco reflectante y... Bueno, los testimonios de los periodistas, por otro lado, asegurando que tuvieron acceso al correo antes que el propio fiscal general, han sido unánimes. Aquí no ha habido duda. ¿Por qué la instrucción no tuvo esto en cuenta? Es que además hay algo más. Es decir, el correo de referencia de 2 de febrero, la propia defensa del señor González Amador lo puso a disposición de un abogado del Estado que no tenía nada que ver con esto. También lo puso a disposición del jefe de gabinete de la presidenta de Ayuso. El juez instructor excluyó tranquilamente a estas 2 personas, pero es que además está el testimonio de los periodistas. Ninguno ha ido en contra de esa afirmación. Y después se abre el universo de personas que posiblemente han tenido acceso. ¿Por qué razón? Incluso un periodista llega a decir que la fuente es suya. No es de la Fiscalía General, sino de la Fiscalía de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, si tú tienes que contraponer a estas declaraciones, a esos indicios primero, pruebas ahora, un discurso o un relato alternativo, tienes que aportar contraindicios. Tienes que decir, esto no es así por esta circunstancia. Y eso es lo que no hay. Es decir, solamente ha habido una declaración coherente, consistente. Eso sí, han dicho, protejo mis fuentes. Protejo lo que es la esencia del periodismo. Yo me he enfrentado a esa situación durante mi época de juez de instrucción en varias ocasiones y lo tengo clarísimo. Buscas otras vías de investigación, buscas otros elementos y ves lo positivo y lo negativo y cuando no lo encuentras, cierras la causa. Y en este caso ha habido una investigación prospectiva y unidireccional en contra del fiscal general del Estado. Y ahora, en el momento que estamos, que es el del juicio oral, la verdadera prueba se ha practicado aquí y lo que tenemos como resultado es una clara situación de inocencia que no ha podido ser revertida por la acusación. Otro de los puntos más controvertidos o más polémicos durante la instrucción ha sido esa apreciación del juez Hurtado en sus conclusiones que consideraba que la orden de la filtración venía de la Moncloa. ¿Esto es normal? Bueno, también podría decir que había bajado en un globo. No sé. Es que esa afirmación, la propia sala de apelaciones, en el último auto que permitió que se abriera la fase de juicio oral, dijo en ese particular, por unanimidad hubo 2-1, hubo un voto particular muy duro a favor del fiscal general del Estado y en contra de la instrucción caótica que se había producido, pero en este tema los 3 magistrados dijeron que no había ni un solo elemento para afirmar que esto había sido así. Por tanto, ya quedó cerrado ese tema, absolutamente cerrado. Pero es que, como digo, no olvidemos que se inició la investigación con base a la publicación de una nota por parte de la Fiscalía General del Estado. Después se mutó y pasó al correo. Y después se ha querido volver ahí con la declaración del decano del Colegio de Abogados, que no sé qué pintaba el Colegio de Abogados como acusación popular, porque yo soy colegiado del Colegio de Abogados de Madrid y no me siento representado ni inquietado en el secreto y la confidencialidad con el cliente, ¿no? Es decir, oiga, pero es que después ha habido elementos que demuestran que la comunicación, y lo ha dicho hoy el fiscal, se ha producido una vez que los correos, la nota informativa, perdón, una vez que los correos ya habían sido publicados. Se publica el 14 de marzo. Los correos se publican en la noche del 13 y en la mañana del 14. Cuando sale la nota de la Fiscalía, ya están los correos publicados. La inclusión de parte de ellos en esa nota no puede ser revelación de secretos porque ya estaban revelados. Además de lo que he dicho antes de las personas que los tenían.
eso sí, y no han sido molestados. Y lo que es inaceptable es el planteamiento, por ejemplo, del jefe de gabinete de la señora Ayuso sobre lo que es ser periodista, no ser periodista, y tener el pelo blanco o tener el pelo oscuro. Sí, ¿no? Un periodista puede mentir. Bueno, además dice periodista y político, o sea que yo puedo mentir. Bueno, podemos mentir todos. Sí, sí. Con el pelo blanco o sin el pelo blanco. Justamente. Pero lo que no tiene sentido es la afirmación de decir, como soy periodista, puedo decir lo que me dé la gana. No, porque eso atenta a los principios del periodismo más básicos. Desde su posición, desde su cargo público, porque esto, claro, ha llamado mucho la atención, porque este es el origen de todo el lío, la contestación del fiscal a un infundio. Sí, porque digo, no merecería un reproche político o judicial esto, porque yo digo lo que me da la gana y punto. Desde mi punto de vista, ahora, en la sentencia, se tienen que tratar todos los elementos y todas las situaciones que se han suscitado controversialmente en el juicio oral. En alguna ocasión he dicho que este es el momento. Cuando se produce una calumnia, una injuria, hoy el fiscal general del Estado en su declaración ha aludido a que se siente no solamente él, sino el Ministerio Fiscal objeto de una calumnia por parte de ese bulo que se puso en marcha y demás. Es ahora cuando el tribunal, al dictar sentencia, tendrá que decir lo que opina sobre ese particular. Y es ahí que cuando se produce una acción durante un proceso, el tribunal tiene que autorizar que eso se investigue. De modo que si eventualmente ahora el tribunal considera que se ha mentido o que se ha manipulado o que se ha producido un ataque como calumnioso o injurioso, sin duda dirá que se proceda contra esa persona. Sin duda. Bueno, pues ya veremos, a ver. En ese juicio al fiscal, varios testigos han señalado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y se ha hablado también de animadversiones. ¿Hay una guerra abierta entre fiscales? Ha habido un testimonio que yo creo que hoy ha quedado perfectamente nítido tras la declaración del fiscal. Se refería a la fiscal jefa del Tribunal Superior de Madrid, de una discrepancia que ya había dicho alguna referencia, que le había advertido al fiscal que se le vea. Bueno, si tenemos la suficiente claridad de lo que estamos hablando, tendríamos que convenir. La institución del Ministerio Fiscal es una institución que se rige por los principios de unidad y jerarquía. ¿Usted ve que el inferior le esté corrigiendo la plana al superior? Es que es inverosímil, es que no funcionan así, ni siquiera mediando una relación de amistad, de proximidad. Yo he tenido relación con los fiscales pues, desde que en 1980 aprobé las oposiciones. Y esa relación no es real, no se produce así. Nadie le va a plantear al fiscal general del Estado que está haciendo algo incorrecto. Pero es que es más, no es verdad. Es que hoy hemos visto cosas muy raras. Incluso estos supuestos peritos se han permitido reinterpretar conversaciones que habían tenido un fiscal con otro, interpretar lo que decía un WhatsApp y no decía otro. Oiga, ¿pero qué está diciendo? Si eso no es así, solo en el procedimiento hay elementos suficientes para saber que eso no es así. Por tanto, cuidado con las afirmaciones que algunos hacen. Guerra entre fiscales, a mí lo que me produce espasmos, pero espasmos y urticaria, es que una asociación de fiscales como es la PIF haya ejercido la acusación popular contra el fiscal general del Estado. Pero ellos saben... Le piden 6 años, además. Sí, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Ellos saben que lo que ha hecho el fiscal general del Estado con la publicación de la nota, único hecho reconocido por él mismo, es cumplir estrictamente el deber de información para la ciudadanía ante unos hechos que se pusieron con una intencionalidad política y jurídica determinada, deformando esa realidad. Y el fiscal tiene la obligación, no tenemos nada más que ir a cualquier país de nuestro entorno, en Francia, en Bélgica, en Italia, esas comparecencias, no solamente en Estados Unidos, que se ve a los fiscales salir y a dar rueda de prensa, son normales, y máxime cuando se produce una desinformación, una desnaturalización como la que ocurrió aquí.
tenía la obligación de hacerlo y tenía la obligación de no dimitir. Porque se olvidan, es decir, el daño hubiese sido irreparable para la Fiscalía y para él mismo, que perdería su puesto. Y cuando no se prevé, esto es importante, son temas internos que no se conocen, pero muchas veces se ha dicho, es que si fuera cualquier otro juez o fiscal le habrían suspendido. Sí, efectivamente, le habrían suspendido y a partir de ahí la situación es diferente en funciones. Pero ¿por qué no se puede hacer lo propio con el fiscal general? Porque es una garantía de independencia y de autonomía del propio fiscal general, que no se puede ni se debe ver sometido a una situación como la de esta. Por eso el legislador no preveyó la suspensión del fiscal general del Estado. Bueno, usted ya considera, vemos que en su opinión el fiscal general es inocente, ya ha dicho que no tenía ni que haber dimitido, pero ¿cree que el veredicto del Tribunal Supremo irá en esta línea? ¿Coincidirá con su opinión? Porque han llegado muy lejos. Mi opinión es firme desde el comienzo de todo este dislate. Yo respeto a la Administración de Justicia y a la independencia judicial, pero eso no quiere decir que cuando observo la realidad y lo que se ha producido en este proceso, pueda afirmar que no había ninguna base para seguir adelante. En el derecho se debe interpretar, pero también se tiene que profundizar y analizar las causas y ver a quién beneficia todo este engendro, toda esta situación. Hay personas y formaciones políticas claramente beneficiadas con esto. Entonces, si uno todos esos elementos, yo no puedo llegar más que a una conclusión que es la absolutoria. Y no solo porque no se haya destruido el principio de presunción de inocencia, sino que además lo que ha ocurrido es que se ha demostrado la verdad desde la parte de la defensa. Es decir, las acusaciones han hecho muy poco. Incluso los testimonios que se suponían iban a ser adversos han sido positivos. Entonces, si uno debe creer en la justicia, y es un elemento fundamental en un Estado de Derecho, no puede haber más que una alternativa. Pero bueno, sí. Doctores tiene la Iglesia. Parece que queda claro que desde luego la culpabilidad no se ha demostrado en la sala, eso parece evidente. No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones, pero sí me gustaría justificar o explicar por qué no voy a contestar a las preguntas específicamente de la acusación particular. Si me permite. Bueno, como es evidente, soy fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto, el respeto más importante que puedan ustedes imaginarse respecto a la posición de los perjudicados en el proceso penal. Es más, el Ministerio Fiscal, los fiscales, nos dedicamos a proteger los derechos de los perjudicados en el proceso. Sin embargo, en este procedimiento, en esta causa, durante la tramitación de la misma, pero especialmente al inicio, se han producido unas circunstancias que creo que ese respeto que hay que tener a los perjudicados, a quien se siente legítimamente perjudicado en un proceso, que es una cuestión que habrá de elucidarse en el mismo, pero esa sensación la puede tener cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, incluso no teniendo razón, me ha llevado a pensar que hay una actuación, entiendo que desleal, no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal. Yo creo que hay 4 hitos importantes que deben ser destacados. La formulación de la querella que da inicio al proceso. La querella, como bien saben todos ustedes, es un inicio, es una exposición de hechos que da lugar a una investigación. En ese inicio, en esa querella, se omite, desde mi punto de vista, un dato fundamental, un dato que de manera unívoca dirige la investigación a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía Española. Tanto me da una como me da la otra. Y es que el correo de 2 de febrero que estamos investigando se mandó exactamente el día 2 de febrero a otra persona de otra institución ajena en ese momento al proceso. Quizás si este dato hubiera figurado en la querella, a lo mejor no estábamos aquí, no lo sé. Hay otro dato que me parece importante y también tiene que ver con la buena fe del querellante, de quien aporta al proceso una visión unívoca o quiere buscar la verdad o prefiere otras circunstancias, y es que el correo del 12 de marzo
La disposición de ese correo del 12 de marzo por parte del perjudicado se lo entrega a una tercera persona ajena al proceso para que haga un uso político del mismo. Desvela el correo de un fiscal, revela un correo del fiscal encargado del caso con la defensa, y creo también que eso sale por la investigación, no porque ese hecho se haya puesto en conocimiento del instructor, de la sala o de la sala del Tribunal Superior de Justicia. Hay un tercer dato que también me parece importante resaltar, y es que ese mismo perjudicado se va a tener una entrevista con un director de investigación de un medio de comunicación y le cuenta cosas relativas a su conformidad y su relación con el fiscal, y después estas informaciones salen a las 21:29 en una información de ese medio, de ese periódico, y eso también lo hemos sabido durante la investigación. Yo creo que no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad. Y luego hay un hecho que me atañe personalmente y que creo que también de alguna manera distorsiona la figura del perjudicado. En la petición de responsabilidad civil, legítima por parte de cualquier perjudicado de este país, el perjudicado renuncia a la responsabilidad subsidiaria del Estado. Eso quiere decir que el perjudicado no quiere resarcirse, no le interesa el aseguramiento de ese resarcimiento, como sería legítimo en todo caso, sino que solo dirige la acción personalmente contra mí, contra Álvaro García Ortiz. Es más, pide que se afiance, con lo que no hay ninguna forma de escapar a lo que puede ser después una pena pecuniaria o, en el momento en el que hay que afianzarlo, casi una pena anticipada. Yo creo que son razones suficientes y justificables para que no quiera en este momento contestar al perjudicado. Por supuesto, contestaré a la Fiscalía, contestaré a mi defensa y a cualquier pregunta, interrogante, aclaración que quiera hacerme la sala o a través de usted, a través del presidente. Gracias. Mira la referencia pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y se sustituye por el nombre Alberto González Amador. Pensamos que era un elemento del que podíamos prescindir. Y en segundo lugar, en la entradilla incluso, se ponía ante las ante las informaciones públicas y decíamos y de responsables políticos. La Fiscalía quiere decir tal, quitamos responsables políticos. Queríamos bajar esa sensación de que estamos contestando a entrando en una guerra que a nosotros desde luego no nos interesaba entrar. Bien, la nota no sale, usted se pone en contacto con la señora Lastra, que le indica qué conversaciones tiene. Sí, yo llamo a la señora Lastra. En principio, bueno, me cuesta encontrar a la señora Lastra, hay que decirlo. Sí, noto, ya me había comunicado la señora Maredo que ya desde las 7 de la mañana le había dado la nota a Íñigo Corral y que, bueno, había como un cierto atasco en esa nota, que si la das tú, que no, bueno, que yo no la doy por otras razones que ya explicó el señor Íñigo Corral y no es mi testimonio, yo no quiero entrar, pero bueno, la nota no salía y yo quería saber por qué. En esas conversaciones le pregunto, mire, la señora Lastra ha declarado que mantuvo con usted una conversación en la que le habría dicho, abro comillas, Álvaro, has filtrado los correos, y usted le habría dicho, según ella, eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota. ¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra? En absoluto, en absoluto. Sobre esa conversación... ¿Puede explicarme por qué hay esa contradicción entre lo que declara la señora Lastra y lo que declara usted? Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo no escuché esas palabras. No escuché esas palabras, no puedo decir nada más que yo eso no lo he escuchado. En el contexto, bueno, yo dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado, y más sabiendo que tampoco es que hubiera una relación de confianza entre la señora Lastra y yo como para poder dirigirse a mí en estos términos. Me parece importante, pero el contexto era otro. El contexto era que era yo quien llamaba insistentemente porque había algo que yo pensaba que se tenía que hacer y soy el fiscal general del Estado y eso no se estaba haciendo. Desde luego lo que no espero es una réplica, lo que espero es una explicación de lo que está pasando. Yo creo que ese es el contexto en el que se produce. También he visto que en el Tribunal Superior de Justicia no se hace mención a esto. He visto que en el Tribunal Supremo no está muy claro si lo que me dice es los correos o la nota. Y aquí cuando declaró la señora Lastra no sé si dice has o habéis. No tengo muy claro tampoco exactamente qué es lo que yo tenía que haber escuchado ese día.
¿La señora Lastra le mostró alguna reticencia sobre el contenido de la nota de prensa? Sobre el contenido sustantivo, no, ya lo dije en instrucción también. Yo nunca recibí ninguna mención, recomendación, y eso que, vamos a decirlo así, desde las 7 de la mañana estaba en el ámbito como de dominio, como se ha dicho hoy, de la señora Lastra, la nota, no, en absoluto. Ella sí que mostraba su desagrado, y porque decía que íbamos a hacer el ridículo. Lo decía con estas palabras: vamos a hacer el ridículo porque vamos a contar cosas que ya están en los medios de comunicación. Ese era el argumento por el que retrasaba o no se mostraba partidaria de que saliera la nota de prensa. Era ese el único argumento que empleó conmigo. Mire, ¿por qué cree que la señora Lastra ha hecho esas manifestaciones en relación con lo que, en esas supuestas conversaciones que tuvo con usted? Pues no lo sé. Yo en instrucción hice unas declaraciones que no debería haber hecho. Sinceramente, ella tendrá que explicar por qué hace o por qué no hace las cosas. No creo que dependa de mí. Lo que sí puedo decir es que hay una situación de desafección de la señora Lastra, tanto con el equipo directivo que está ahora en la Fiscalía General como con el que estaba anteriormente. Yo creo que ella se siente preterida profesionalmente y que esa acritud que tiene, yo creo, personal también hacia mí, a otras personas, que ha trasladado en muchos foros, lo traslada en cualquier foro judicial o fiscal en el que esté, no tiene ningún recato en decirlo, pues puede haber algo de eso, pero yo solo digo que esa relación existe, no justifico ni explico ninguna otra circunstancia. Lo que sí que tengo claro, y creo que es así, es que a mí me cuesta y me costaba mucho entender cómo un fiscal de este país recibe 5 y 6 llamadas del fiscal general del Estado y hay otra cosa más importante que hacer, que es una reunión con una policía, que tenga que perseguir a una fiscal o a un fiscal y no reciba inmediata contestación. Me cuesta, la verdad me cuesta. Me parece que no había una colaboración con lo que se le estaba diciendo que tenía que hacer. Tampoco de una orden imperativa, también tengo que decirle. O sea, tampoco le dije le dije, y se lo tuve que decir por WhatsApp, porque no me cogía el teléfono: es imperativo sacar la nota. Pero también le dije otra cosa: la nota hay que sacarla para defender a los compañeros, porque ese, y no me voy a cansar de decirlo, era el único objetivo de la nota. Bien. Lo que pasó y no es agradable es que el atestado de 27 de noviembre de 2024, el atestado de la UCO, se filtró sin anonimizar. Y en ese atestado salía mi cuenta de Gmail. En el WhatsApp que Pilar Rodríguez Fernández me manda, dice: ¿a qué correo te lo enviamos? Le pongo el correo mío completo. También estaba sin anonimizar mi teléfono móvil. También estaba sin anonimizar. Y yo empiezo a tener problemas. Algunos están en lo que han exhibido ustedes, pero empiezo a recibir mensajes amenazantes. Amenazantes y feos, muy desagradables. Algunos los mando al spam, pero bueno, empiezo a pensar que tengo una brecha de seguridad. Se saben mis datos personales, nombre, apellidos, identidad, se sabe mi teléfono móvil, que también ha sido aquí reproducido como si no pasara nada. Vamos a dar el móvil del fiscal general, menos mal que lo he cambiado, y también se sale mi cuenta de correo electrónico, y creo seriamente que tengo una brecha de seguridad. Lo consulto, hago una consulta formal a un departamento del Cuerpo Nacional de Policía, del que depende mi seguridad física y cualquier otro tipo de vulnerabilidades que tengo, y después de hablar con ellos llego a la conclusión, lógica, que la podía haber tenido sin haber hecho esas consultas, de que cierro mi cuenta de Gmail. De manera que la cierro aproximadamente en diciembre de 2012, 2 meses después de la entrada de registro y casi 9 meses después de que cualquiera supiera a qué correo se habría enviado Luego, no hay ningún ánimo de ocultación. También quiero decir una cosa: cuando la comisión rogatoria de Google vuelve, en esa comisión rogatoria, que sí que tiene resultado y en la que no hay ningún correo que me relacione con ningún tipo de filtrado, porque tiene resultado, porque pese a lo que se ha dicho aquí, hay 30 y tantos o 40 correos y ninguno corresponde a una acción que podamos denominar ni mucho menos ilícita. Ahí podíamos
digo yo, los investigadores, después de que han puesto en un atestado que he cerrado mi cuenta, haber dicho en qué fecha he cerrado esa cuenta para despejar cualquier tipo de duda sobre el uso de mi correo electrónico. Muy bien. Mire, vamos concluyendo. ¿Usted tenía algún interés en perjudicar al señor Alberto González Amador? No, yo creo que eso está fuera de toda duda, pero absolutamente fuera de toda duda. Yo creo que he dado datos suficientes. Para mí el dato más importante es que la nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía. Describe lo que hemos hecho los fiscales o lo que hemos recibido los fiscales. Cualquier dato referente al señor Amador yo creo que ha sido tratado con exquisitez y la función fundamental era esa. Pero si quiere vamos un poco más allá. Todos los mensajes que hay en la causa, toda la documentación que hay en la causa y alguna que afecta a mi propia intimidad, como bien ha dicho usted, y que ha sido objeto de incautación, no encontrarán ustedes a cualquier persona que me dirija ni un ápice, ni una cuestión que pueda ser mal interpretada sobre el señor González Amador o nada parecido. Cuando digo nada parecido me refiero a su entorno. No hay absolutamente nada porque era mi obsesión es la Fiscalía, mi obsesión es proteger a los fiscales y mi obsesión es amparar que hacemos un trabajo difícil, duro, pero muy digno, muy digno. Muy bien. Por último, concluyo. ¿Ha intentado usted perjudicar el derecho de defensa del señor González Amador? No, en absoluto. En absoluto. Ni el derecho de defensa ni su propia honorabilidad, como hemos visto. Ya he explicado que ni se pone la palabra ciertamente, ni se utiliza el PDF de 8 páginas, se modifica la nota de prensa para que no haya una asociación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, focalizando en un hecho concreto, ni con un acontecimiento político. Y el señor González Amador, se lo digo de oídas prácticamente, luego he visto en la aportación a petición de alguna de las acusaciones de la dación de cuenta de la Secretaría Técnica, la dación de cuenta que le dan a la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, porque yo estoy abstenido en esa causa, yo no sé nada de la causa del señor González Amador, ni de nada que tenga que ver con esta. Yo estoy abstenido en un decreto que, bueno, no me acuerdo la fecha, pero vamos, en cuanto había el más mínimo riesgo de contaminar a la institución, porque aquí hay un riesgo también de que contaminar a la institución cuando hemos sido extraordinariamente escrupulosos en el reparto de papeles y de roles. Yo no soy el fiscal general en esta causa. La fiscal general en esta causa es la teniente fiscal del Tribunal Supremo y es quien acude a la entrada de registro como fiscal, en ese caso, de la causa. Es que no entiendo por dónde va esa discusión. Lo que quiero decir es que el señor González Amador, y lo he visto después, continúa sus negociaciones de conformidad con los fiscales encargados del caso. Continúa en abril, en mayo, en junio, hay correos que se cruzan con los letrados, hay hasta una propuesta conjunta. Es más, si eso no fructifica, desde luego no es culpa ni responsabilidad del fiscal general del Estado ni de nadie, sino que las acusaciones particulares pues dice que no quieren, o la acción popular, perdón, dice que no quiere llegar a esa conformidad y nuestro sistema procesal es así. Si no están de acuerdo las acusaciones, no hay conformidad. Pero vamos, nada que ver con la acción o con la pura acción de la Fiscalía. Ninguna pregunta. Si me permite, solo una cuestión, es algo que se me había olvidado. Si me pregunta mi defensa, que es lo que se me había olvidado. No, es relativo a una reflexión sobre la tenencia de los correos, la filtración de los correos y la nota de prensa. Es una reflexión muy sencilla. Son dos cursos causales completamente diferentes, absolutamente distintos, que en alguna mente se le ha ocurrido que tienen que ser el mismo curso causal. Se entrecruzan, evidentemente, esa noche, pero son cursos causales totalmente distintos. Tan diferentes son que creo que son incompatibles el uno con el otro. El hecho de empeñarme, si se me permite la expresión, el hecho de que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior de Madrid porque salga una nota cuando ya se han revelado los correos, yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que yo lo que quiero es que la respuesta institucional de la Fiscalía pública, veraz y ante todos los ciudadanos sea lo que esté. Me da igual lo que se haya dicho antes, siempre que no revelemos algo. Me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es que la Fiscalía tenga eso. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.